Ok, hermanos, entonces después de haber hablado un poquitito, pues vamos a ir a lo que nos corresponde en la clase. Les decía pues que la clase es historia de la Iglesia de Dios, pero la vamos a combinar obviamente con un poco de nuestra doctrina, ¿verdad? Lo vamos a combinar un poco también con nuestro gobierno y disciplina, con algunas cosas, porque abarcar todos esos temas es bastante complejo. De hecho, hay programas que utilizan por parte, ¿verdad? Utilizan un curso para la historia de la Iglesia de Dios que es sumamente rica, muy amplia. Utilizan otro curso para lo que es la teología de la Iglesia de Dios, que es específicamente nuestra declaración de fe, que son 14. Y pues parte de lo que es el gobierno y disciplina, que es otro también abanico de un montón de cosas. Entonces es bien difícil poder abarcar todo eso de manera exhaustiva en este curso, ¿verdad? Obviamente vamos a dar las pinceladas necesarias para que ustedes tengan una noción básica de lo que es nuestra historia, nuestra doctrina y parte de nuestro gobierno y disciplina, ¿sí? Obviamente vamos a estar juntos por 6 semanas y obviamente pues la clase solo tiene un lapso y pues va a ser difícil poder ser exhaustivo, pero lo vamos a intentar, ¿sí? Ok, amados hermanos, entiendo que ustedes ya se les hizo llegar el sílabo de dos maneras. En el caso del grupo de WhatsApp que tenemos, pues ustedes pueden verlo ahí. Acuérdense que en este caso la idea no es complicarles a ustedes la vida, sino que puedan hacer algunos trabajos. Acuérdense que hay un porcentaje por participación, por estar conectados en la clase, por unos trabajos que ustedes van a hacer. Lo más sencillo, así que yo se los voy a explicar despuesito. Al final de la clase vamos a dedicar unos minutos para ver si hay dudas, si hay preguntas y algunas otras cosas más. Ok, bueno, déjenme ver aquí entonces para compartir pantalla. De hecho, igual como ustedes saben, les voy a mandar algunos libros, les voy a mandar mucho material, les voy a mandar mucho material, les voy a mandar libros, les voy a mandar documentos, les voy a mandar muchas cosas por ahí. Así que pues vamos a iniciar nuestra clase de hoy dando el primer paso con lo que es, digo yo, ¿verdad? Como maestro nuestra bendita y hermosa historia como Iglesia de Dios. Igual no se preocupen por tomar notas de lo que aparezca en las diapositivas porque yo se las voy a hacer llegar. Si hay algo que puedan anotar, pues algo que no esté en las diapositivas, ¿sí? Ok, amados hermanos, déjenme decirles que esta clase yo la he dado en varias ocasiones. La he dado en Honduras, la he dado aquí en Ecuador, la he dado con ustedes ahora en el seminario de California, pero yo ya no recuerdo exactamente cuántas veces he dado esta clase, pero cada vez que yo la doy nuevamente, pues como que me emociona el corazón, me anima, me hace reflexionar, me hace pensar, me confronta porque nuestra historia como concilio, como iglesia de Dios, que déjenme decirles, les voy a adelantar esto, no siempre nos llamamos iglesia de Dios, ¿verdad? Tuvimos un nombre, no siempre tuvimos el impacto que ustedes consideran que tenemos a nivel mundial, porque somos una organización representada en más de 180 países de manera oficial, vamos a decirlo. Hay un montón de grupos que se llaman campos blancos o proyectos de misión que son proyectos misioneros alrededor del mundo, ¿verdad? Pero nosotros, según las estadísticas que manejamos, pues creo que ya llegamos a los 180 países o un poco más. Entonces, tenemos una riqueza muy, pero muy amplia, muy grande y pues hablar de la historia de nuestro concilio, de la Iglesia de Dios, pues debe hacernos reflexionar, debe hacernos pensar y vamos a ir abordando algunas cosas en el camino por aquí. Ok, vamos a decir algunas cosas de manera introductoria. Ok, lo primero, amados hermanos, es que yo quiero hacer una introducción y animarles a ustedes. Obviamente, hoy vamos a tener esa aproximación introductoria, ¿verdad? A la clase, es que ustedes puedan ver la historia de manera general, pero también de manera específica con nuestro concilio, con nuestra amada Iglesia de Dios, de una manera diferente a tal vez como la han estado viendo. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de historia,
creemos que es algo aburrido, ¿verdad? Algo que no tiene sentido. Y lastimosamente, pues en la historia hay muchos datos, hay muchos personajes, hay muchos nombres, hay muchos sucesos, hay muchos momentos que definitivamente marcaron la historia. Nosotros tenemos nuestra propia historia, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad de mi país, recuerdo que parte del pensum, imagínense, yo obviamente estudié psicología allá en mi país, ¿verdad? Y parte del pensum básico que teníamos que pasar por fuerza, por así decirlo, de manera obligatoria, era historia de Honduras. ¿Sí? Teníamos que ir a esa historia de Honduras y nosotros decíamos, ¿verdad? Pero al final, ¿de qué nos va a servir en la carrera llevar una clase de historia de Honduras? Y era obligatoria, ¿verdad? Entonces, no nos gustaba mucho porque los maestros nos llenaban mucho de fechas, nos metían muchos nombres, teníamos que esforzarnos mucho por memorizar demasiada información. Y bueno, era tedioso, ¿verdad? Casi que a la clase teníamos que ir obligados, obviamente teníamos que aprobarla para continuar en nuestro proceso académico y en nuestra carrera universitaria, pero siempre se tuvo esa mística, como que la historia era algo aburrida, ¿sí? Algo sin sentido. Y yo no sé si de repente en el caso de ustedes, pues también ha sido igual, ¿verdad? Pero la idea es que en esta parte introductoria ustedes puedan ver con otros lentes la historia. Ustedes puedan ver la historia no como algo sin sentido, sino más bien que nos da sentido en realidad. No es que nos debe estresar, no es que nos debe de preocupar, sino que nos debe de desafiar a conocer nuestra historia para poder ir nosotros identificándonos realmente con algo o con alguien. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en nuestros países, ¿verdad? Es poca la historia que conocemos nuestra. Por ejemplo, acá hay gente de México, hay gente obviamente, de otros países. La pregunta es qué tanto sabemos de nuestra propia historia. Y es curioso porque cuando estuvimos en Puerto Rico, en la Universidad Teológica del Caribe, igual especializándonos nosotros, tuvimos que llevar como parte del pensum, María, historia de Puerto Rico. Y ahí yo decía, bueno, la historia de Honduras, pues yo la entiendo, yo soy hondureño, debo saber la historia de mi país. Pero como extranjero yo decía, ¿de qué me sirve a mí saber la historia de Puerto Rico si yo no soy puertorriqueño? Y al final, no es que no me interesa la historia de otro país, ¿verdad? Pero no le encontraba tanto sentido, pero era parte del pensum que tenía que llevar. Y obviamente, pues, cuando uno empieza a ver la historia de otro país, como que al menos en nuestro caso, se despierta ese gusanito por saber más de nuestra historia. Yo aprendí más de historia de mi país estando fuera que estando dentro, ¿sí? Miren que ustedes que están en Estados Unidos, obviamente no conozco yo las distancias, ¿verdad? Pero las oficinas nuestras nacionales, donde se hacen las asambleas mundiales cada 2 años, ustedes las tienen en Estados Unidos, ¿sí? Nuestras oficinas en Cleveland están ahí, nuestra Universidad Lee está en Estados Unidos, y tal vez ustedes digan, sí, en serio, sí, bueno, ok, ustedes la tienen más cerca que nosotros que estamos aquí en la mitad del mundo, a las oficinas nacionales de la Iglesia de Dios y toda la estructura que hay, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la historia de manera diferente, no como algo aburrido, sino como algo que nos va dando pistas de muchas cosas, nos va dando información para ir entendiendo algunas cosas. Ahí es donde va cobrando sentido. Nuestras culturas latinoamericanas en muchas ocasiones menosprecian la historia, incluso las historias familiares que nosotros tenemos. Yo no sé si ustedes conocen su árbol genealógico, hasta qué generación, ¿verdad? Tal vez conocen a su abuelo, qué sé yo, tatarabuelo, o qué sé yo, no sé, pero no tenemos esa información. Nos cuesta acceder a esa información. Entonces, la historia en muchos casos se ha visto algo aburrido, algo que no tiene sentido, que para qué es necesario estudiarla, y tal vez de repente, yo no sé, amados hermanos, si ustedes pensaron, ¿verdad? Porque esta clase ni siquiera es historia del cristianismo, que esa es otra parte más amplia de la historia. Nosotros entramos en una parte de la historia del cristianismo, especialmente desde el pentecostalismo, como habla Wilson Simon en su libro El siglo del Espíritu Santo, desde 1902 se empieza a hablar un poco del siglo del Espíritu Santo. Ahí, por ahí vamos encajando nosotros, aunque nosotros tenemos un poquito más atrás historia de nuestros orígenes, ¿verdad? Pero
la historia de la Iglesia de Dios encaja en una de las grandes partes de la historia del cristianismo. El cristianismo tiene muchas etapas, podemos estudiar el cristianismo dependiendo la época, ¿verdad? Si vamos a estudiar la época de la Reforma, si vamos a estudiar los movimientos de avivamiento que hubieron, si vamos a estudiar otras cosas como el pentecostalismo, pero nosotros nos ubicamos en ese parangón de la historia, ¿sabes? Sí, y ya vamos a ver en qué fecha, desde qué fecha se empieza a escribir la historia de nuestra iglesia y de nuestro concilio. Y miren lo que yo quiero plantearles. ¿Qué es la historia? La historia es una disciplina y es disciplina porque tiene una forma, tiene una metodología de poder evaluarse, de poder analizarse, de poder cuestionarse, incluso de poder interpretarse. Es una disciplina que estudia y expone de acuerdo a determinados principios y métodos los acontecimientos y los hechos que pertenecen al tiempo pasado. Cada vez que hablamos de historia, amados hermanos, ese vistazo que vamos a hacer hacia atrás, ¿sí? Pero ese vistazo que nosotros hacemos hacia atrás nos permite entender algunas cosas de nuestro presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Ahí es importante establecer esto. La historia nos permite ver hacia atrás para evaluar, para reflexionar, para pensar, para cuestionar, para interpretar, para evaluar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, ¿sí? Entender cuáles son nuestras raíces. Ya constituye el desarrollo de la humanidad. Acuérdense que todos los pueblos, todos los movimientos, todos tenemos una historia, ya sea como individuos, ya sea como familia, ya sea como comunidad, ya sea como sociedad, ya sea como país, ya sea como continente, ya sea de cualquier manera, todos tenemos una historia. Todos los movimientos cristianos, las iglesias históricas, las iglesias más antiguas, tienen una historia, ¿sí? Todos tenemos una historia. Y eso contribuye al desarrollo de por qué creemos lo que creemos hoy. Usted se va a dar cuenta por qué nosotros, como iglesia de Dios, por qué sostenemos lo que sostenemos hoy, porque eso tuvo un origen, especialmente el tema de nuestras declaraciones de fe de 1948. Se empieza a trabajar esas declaraciones de fe, se empieza a trabajar nuestra teología. Al inicio no eran 14 declaraciones de fe, sino que eran menos. Con el tiempo fueron cambiando, se fueron sumando, se fueron actualizando. E incluso, lo vamos a ver más adelante, cómo la iglesia de Dios surge con otro nombre. La iglesia de Dios se establece hasta después, se le cambia ese nombre porque hubo una intención. Entonces, la iglesia de Dios tuvo ese desarrollo, tuvo esa evolución, vamos a decir, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender cuál es nuestro presente. Es decir, todo lo que nosotros hemos vivido en el pasado nos ayuda a ver por qué o cómo es que hemos llegado hasta nuestro aquí y ahora. La iglesia de Dios que ahora nosotros conocemos es muy diferente a la iglesia que tuvo sus inicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo carencias, porque tuvo sus momentos difíciles, porque no tenía los recursos, porque surgió con una intención diferente, tal vez nunca se pensó que la iglesia de Dios iba a tener todo esta envergadura a nivel mundial, ese impacto a nivel mundial. No se pensó que iba a tener instituciones teológicas, no se pensó que iba a tener campos misioneros, no se pensó tantas cosas, ¿verdad? Entonces, los inicios son muy importantes, los orígenes para poder entender nuestro tiempo presente. Ok, también hay otros escritores o otros pensadores que dicen que la historia es un conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. Aquí es interesante, amados hermanos, porque la historia siempre nosotros tenemos acceso a ella porque alguien nos las cuenta, ya sea por una tradición oral como fue en la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia, antes de que fuera Biblia, se convirtió primero en una tradición oral, es decir, se transmitía de manera oral de generación a generación. Lo que Dios había hecho con mi abuelo, con mis generaciones anteriores, se iba transmitiendo. Incluso los preceptos divinos, los preceptos de la Biblia se iban transmitiendo de esa manera. La tradición
los 10 mandamientos que nosotros conocemos y otro montón de textos se transmitían de manera oral. Obviamente después surge todo el tema de la escritura y todo lo que ustedes ya saben, pero la historia siempre, amados hermanos, existe una historia o conocemos una historia porque alguien nos la cuenta o nos deja de alguna manera pistas en el camino o huellas que nosotros podemos seguir. De repente ustedes dicen, yo conozco la historia de mi país porque los historiadores registraron los acontecimientos, registraron los hechos, registraron, qué sé yo, los golpes de Estado, registraron las masacres, registraron los héroes, los caudillos, los próceres. Por ejemplo, yo pregunto, ¿quiénes son los próceres de su país? Si alguien puede abrir su micrófono y me diga, bueno, pastor, mire, bueno, en nuestro caso, que somos de Honduras, tenemos varios próceres, ¿verdad? Francisco Morazán, José Trinidad Reyes, Cabañas también, pero tenemos un famoso caudillo que es, bueno, nosotros le decimos así en Honduras, ¿verdad? El indio Lempira, era un indígena, un aborigen, muy aguerrido. De hecho, nuestra moneda básica en billetes tiene lo que se supone que alguien registró como el retrato del famoso indio Lempira, ¿sí? Y esa es nuestra moneda. Eso vale como creo que 25 centavos o 10 centavos de dólar. Casi nada, ¿verdad? Pero si ustedes ven nuestra moneda, ahí van a encontrar a nuestro prócer. Si ven otro billete, van a ver a Francisco Morazán, que fue uno de los supuestos libertadores, así como fue Bolívar acá en la parte de Sudamérica, ¿verdad? Ese fue nuestro prócer. Pero ustedes tienen sus propios próceres, ustedes tienen sus propios caudillos. A ver, cuéntenme un poquito quiénes son sus próceres, quiénes son sus personajes que desde la historia les dicen, miren, ellos fueron los que nos llevaron a la independencia, ellos fueron los que nos llevaron a abolir la esclavitud, qué sé yo. ¿Quiénes son sus personajes? Amén, pastor. Yo Sí, pienso Juan. que el principal, nosotros en México, Miguel Hidalgo y Costilla fue el Uy. que empezó el movimiento de independencia. Ujú. Muy bien, ok, excelente. Miguel Hidalgo, me suena, sí, algo he leído yo por ahí. ¿Quién más? Amén, pastor. José María Morelos, Uy, sí, Vicente Guerrero. Yo ok, fui a una escuela que le pusieron que se llamaba pues Vicente Guerrero en ok, México. muy bien. Hermana Patti, Bernardo O'Higgins y Arturo Prat Chacón, que ya, pelearon en la guerra naval. ok, bueno, ellos no los he escuchado mucho. No, porque son de Chile. Ah, ok, pero qué La hermana es interesante. chilena. Sí, sí, pero de ellos no he leído casi nada. Bueno, nada en realidad. Sí. A ver, David y después Marlen. Ah, Benito Juárez y los Ah, niños Benito héroes Juárez. de Chapultepec. Ujú. Muy bien, muy bien. Marlen. Yo no me acuerdo de muchos, pero sí, alguien que Kunuman, Ok, ok. Justo Rubino Barrios, Ujú. am, no me acuerdo más, pero sí, todo Ah, eso. está bien, no, ya, no se preocupen. Ahora, el tema es, hermanos, que ustedes conocen de toda esta gente porque alguien les narró las historias. Alguien les dijo lo que hizo. ¿Cuál fue el momento histórico en ese parangón cronológico? ¿En qué época, en qué movimiento se ubicó? Entonces, cuando nosotros vemos la historia, perdón, nos damos cuenta que hay un montón de acontecimientos. Ahora, hay también desde la historia personas que de alguna manera se dedican a investigar, ¿sí? Se dedican a investigar cómo se relacionaron con ciertas cosas, qué pasó en esa época, o también hay grupos, hay miembros de esa comunidad social. En lo particular, nosotros como Iglesia de Dios tuvimos, digo tuvimos porque ya falleció, ya murió, tuvimos un famoso historiador que se llamaba Charles Cone, ¿sí? Charles Cone. Él fue uno de los primeros historiadores que tuvimos como Iglesia de Dios que escribe nuestra historia, que se dedica a investigar, que se dedica a documentar, que se dedica a escribir. Y él escribe un primer libro que se llama Como Ejército Poderoso, ¿sí?
Ese es nuestro primer libro, al menos bueno, una escritura en inglés, después hizo la traducción al español y Charles Cone se reconoce como uno de los principales historiadores que nosotros tenemos como Iglesia de Dios. Él empieza a narrar en este libro como Ejército Poderoso, que al inicio salió un libro bastante grueso, de pasta azul gruesa, ¿sí? Un libro voluminoso. No lo vamos a ver aquí todo, obviamente, vamos a rescatar, vamos a sacar los hechos más importantes de cómo Charles Cone los registra en este libro como Ejército Poderoso. Y Charles Cone empieza a documentar cómo la iglesia de Dios surge, dónde surge, porque tuvo un contexto, fue en unas montañas, ¿sí? En Estados Unidos, lo vamos a ir viendo más adelante, cómo la iglesia de Dios va evolucionando, cómo surge con los primeros personajes, los menciona. Hay otros autores que tal vez se fueron sumando al trabajo de Charles Cone y mencionan también a las esposas de estos 7 u 8 personas. Se cree que fue con 7 hombres, pero en realidad fueron con 7 u 8 familias porque también ahí había mujeres. Empieza a dar nombres, empieza a dar fechas. Entonces, Charles Cone de alguna manera nos transmite a nosotros el registro de toda esa historia y le pone al libro como Ejército Poderoso. Después salió otro tomo de pasta roja, ya no pasta gruesa, que también se llamaba como Ejército Poderoso. Después vuelven a reeditar el libro sumándole más información a la que Charles Cone hizo, lo vuelven a editar y hasta el día de hoy tenemos varias versiones ampliadas de lo que es este famoso libro nuestro. Yo no sé si el pastor les pidió que lo compraran. Si ustedes lo pueden adquirir de manera física, háganlo. Si no, yo se los voy a enviar de manera digital. Yo se los voy a enviar. Ese libro yo lo pude adquirir de una manera muy complicada en Honduras, después adquirí el otro en Puerto Rico y el otro me lo trajeron de Estados Unidos acá. Tengo 3 tomos de este libro con las diferentes ediciones que les estoy mencionando, ediciones en cuanto al material, en cuanto a la extensión que se hizo del estudio que inició Charles Cone. Entonces, es todo un conjunto, amados hermanos. Ahí ustedes, cuando lo lean, van a encontrar una cantidad de información. Yo cuando recibí el curso, la clase hace años, hace décadas, en una de mis licenciaturas, yo me enamoré de la iglesia de Dios. Y miren que las bendiciones de Dios, amados hermanos, había un profesor que se llamaba Francisco Son, ¿sí? Él tenía otro hermano que se llamaba Marco Son. Ellos eran de Guatemala. La iglesia en Centroamérica tuvo unos periodos de avivamiento bien fuerte en Guatemala, después 10 años después en Honduras y otros países más. Pero fíjense que es curioso porque en esa ocasión que estábamos revisando la historia, nos dimos cuenta que de alguna manera el maestro que nos estaba dando la clase había sido uno de los pioneros de la Iglesia de Dios en Guatemala. Y era una persona bien adulta, ¿ya? Y nos impactó mucho. Y él nos contaba un montón de cosas que sucedieron en Guatemala. Hay otros personajes que yo no tuve la oportunidad de conocerlos, como en México. Tal vez el pastor Martín lo conoció, el pastor Cornelio Castelo. En México tuvo un testimonio súper poderoso de cómo los misioneros que van de la iglesia de Dios, pues hacen un trabajo en México y evangelizan a la mamá y lo que se narra en la historia que él en algún momento contó, ¿verdad? Hace años les estoy hablando, la mamá da a luz a su hijo, que es Cornelio Castelo, pero él nace muerto. Y Dios hace un milagro y lo resucita y ellos se afianzan en el Señor, crecen en el Señor. Historias que uno viene escuchando, ¿verdad? ¿Quién no recordará algún personaje tal vez del Salvador, si es que hay aquí, a este hermano Carlos Canizales, ¿verdad? Que nosotros lo conocimos, lastimosamente falleció. Quien nos recordará, obviamente un poco más contemporáneo, al hermano Roberto Aldana, Juan Manuel Castañeda y otros personajes más de nuestra historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia se va dando de esa forma, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué concepto tienen de lo que es la historia? ¿Qué creen ustedes que es la historia? ¿Qué piensan que es? ¿Cuál es la idea? A ver, cuéntenme. Amén, pastor, de la historia de iglesias de Dios, ¿verdad?
de la O la iglesia historia en o de todo. general. Ok. Sí, Pues tengo, digamos que bueno, en más esta o primera menos una parte, idea María, en de general, ¿sí? cómo comenzó, cómo comenzaron tal vez en una aldea, en una casa, en grupos, pues hablando, después escribiendo, no sé, tal vez. Ok, está Y bien. de ahí ¿Quién se más? hicieron, pues, Sí. están haciendo libros y pues para redactar, pues para dejar una historia, un legado. Ujú. A ver, ¿quién más? Amén, pastor. Yo Sí. pienso que es un conjunto de acontecimientos Mm, escritos para, pues, yo me imagino que primero han de ser solamente oral y después a alguien le interesa y lo escribe para tener un dato ya por escrito. ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué concepto tienen de lo que es la historia? Sí, es como lo que ya pasó, pues llámese en la familia, llámese en el país o en el mundo, ¿no? Lo que ya sucedió, pero que queda plasmado de una u otra forma, como decía el hermano, algún acontecimiento o algún hecho que sobresalió y se anotó impactó esa historia y hasta Ujú. hoy la seguimos escuchando. Ok, ok. David. Amén, pastor, es como lo que estaba diciendo el hermano, es como un documento que se queda escrito para las demás personas, como las demás generaciones, las Ujú. que siguen estudiando la Biblia y cómo fue el transcurso de la iglesia de Dios. Creo que es más o menos así. Ok, ok. Hermana Patti. Y después Marlene. Ahora su micrófono, hermana Patti, no le escuchamos. Ahí. Ahora su micrófono. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ay, yo tan inspirada, pastor. Ah, bueno. Dele, ahora sí. Ok, son hechos narrados o contados por sucesos pasados en las cuales impactó no solamente a la persona que está involucrada, sino que involucró a nivel mundial o una comunidad o a un grupo de personas en que hubo un cambio, una transformación, ya sea en cualquier, en lo cívico, en lo emocional, en lo intelectual, cualquier área de aprendizaje o historias que traen enseñanza más que nada y que nos ayudan a poder seguir ejemplos y también conocer cuál es el trasfondo de muchas cosas que no conocemos Ok, y muy bien. transmitirla a nuestras generaciones también. Ok, perfecto. Mm. Ok. Mire qué interesante el concepto que tenemos. Ahora, les pregunto, ¿por qué o para qué creen ustedes que es importante el estudio de la historia? Porque son bases, enseñanzas, discipulado, eh, que dejan huellas. Y Ujú, sabemos el trasfondo de muchas cosas que no sabemos porque no vivimos la época o no pasamos por cierta situación. ujú. Es lo Ok, que me muy imagino. bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Para qué Sí, sería importante el estudio de la historia? sí, también, por ejemplo, son cosas, como decían ahorita, sucesos que nos pueden ayudar en nuestro día a día, como decían hace rato, ejemplos a seguir o ejemplos a no seguir, ¿verdad? Que Uy, errores uy, buen punto, ¿ah? que se cometieron y no cometerlos uno mismo, o sucesos que sí fueron buenos, buenas acciones que podemos también nosotros replicar, ¿verdad? Ya sea hacerlas o no hacerlas. Sí, muy bien, ok. Miren, la historia es importante, hermanos, porque eso nos da un punto de partida para entender muchas cosas, ¿verdad? Este,
Cuando nosotros comprendemos nuestro pasado, pues tenemos esa conciencia de poder entender mejor nuestro presente y poder ver, como hablábamos al inicio, de cuál puede ser nuestro futuro, ¿sí? Ok, ah, vamos un poquito más allá. ¿Cómo se han relacionado ustedes con la historia? Con la historia en general, ¿verdad? ¿Qué tanto saben ustedes de sus historias, por ejemplo? ¿Qué tanto saben de la historia de su país, aparte de los nombres de algunos personajes? ¿Qué tanto saben de sus historias familiares? ¿Qué tanto saben, o sabemos, mejor dicho, ahí nos vamos a meter todos, de historia general, de historia mundial? Obviamente no necesitamos ser unos expertos, porque para volvernos unos expertos en historia tendríamos que ser historiadores, ¿verdad? Y obviamente hay una historia universal. ¿Qué tanto sabemos nosotros de historia bíblica también? ¿Cómo nos hemos relacionado nosotros con la historia? ¿Bien, mal? O tal vez, amados hermanos, como a mí algunos estudiantes me han dicho, ¿verdad? No, yo la verdad, pastor o Gerardo, la historia conmigo, eso es negado, eso es peleado. Vaya, por ejemplo, les pongo un caso. Si este fuera un curso no de historia, sino de contabilidad o temas numéricos, de matemáticas, y a mí me hicieran la pregunta, ¿cómo me he relacionado con los números, la matemática? Yo le diría, muy mal, porque a mí no me gustan los números, ¿verdad? Yo manejo lo básico, sumar, restar, multiplicar, dividir, principios de administración personal general. De hecho, en la iglesia yo tengo un grupo que me ayuda a administrar varias cosas, especialmente el tema de la finanza, los números, porque a mí no me gusta mucho el tema de la matemática. Obviamente, por ser pastor, tengo que estar involucrado en eso, tengo que manejar un presupuesto con mi casa, mi familia, pero si me dicen, especialmente mi relación con los números, con la contabilidad, con la historia, vamos a ponerlo en otro ejemplo. ¿Qué relación tengo yo con el tema de los idiomas, con el inglés? Negado, negado. Solo sé decir yes, no, good morning, you're welcome, mother, father, brother, pero negado, negado. Es muy poco lo que yo me he relacionado con el inglés. A pesar de que lleve clases de inglés en el colegio, a pesar de que lleve clases de inglés en la universidad, aparte de que llevé idiomas también en Puerto Rico, griego y hebreo, no me gustan los idiomas, no me gustan. Me quedo con los idiomas bíblicos porque necesito para estudiar, ¿verdad? Pero ahí es más por disciplina, por obligación, por la riqueza del texto. Pero hay cosas que no me gustan, no me gustan. Entonces, de repente usted diga, ¿sabe qué, pastor? La historia sí me gusta, pero la verdad que hay cosas que no me gustan de la historia. O tal vez usted diga, no, la verdad que yo he negado de la historia. Uy, no, no, no. Pero ¿cómo se relaciona usted? ¿Cómo se ha relacionado hasta hoy con la historia en general? Pastor, la verdad yo Sí. no tengo mucha información ni de mi país, de mi árbol genealógico. Yo solo conozco de mis abuelos, no Ujú, bisabuelos, no mucho, y eso porque mis papás fueron personas que nunca nos hablaron de la historia de nuestra familia, pero de mi país no mucho. ujú. Y pues yo pienso que debemos, para mí, voy a decir por mí, Sí. relacionarnos y aprender más de la historia. Pues yo más que nada para dejarles algo a mis hijas también que aprendan algo. Sí. Muy bien, gracias María. Y obviamente, hermano, no, la Amén, idea, pastor. la Disculpe que pregunta no es lo para sentirnos interrumpa. mal, sino para reflexionar, ¿verdad? Porque igual yo hay un montón de cosas que no sé de mi país, que sé más de otras cosas, ¿verdad? Otras historias de otro país. Pero bueno, ok. Juan. Sí, pastor. Yo tengo una anécdota en mi familia. Mi bisabuelo fue revolucionario en Mm, el tiempo de la revolución en mi país ujú, y pues ya cuando regresó de la revolución él ya llegó enfermo y, y murió ya por yo me imagino por las cosas que pasaron en la revolución. ujú. Es todo, pastor. Ok, ok. Aarón. Sí, mire, ahí, bueno, yo a mí en lo personal, bueno, en lo familiar, yo tuve la oportunidad de platicar con mi abuelo antes de que él falleciera y me contó toda su historia, toda su travesía, contándome consejos, dándome, y que me ha servido demasiado hasta hoy.
Y conociendo la historia de mi país, México, particularmente en Benito Juárez hay una frase que me ha impactado mucho, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta Eso clásica. me ha ayudado mucho a relacionarme con la gente y generar confianza también en las demás personas, conociendo precisamente la historia de ahí. Eso es. Ok, gracias, Aaron. Vanessa. Bendiciones. Yo me acuerdo cuando estaba más niña, pues, que escuchaba historias de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y cosas así. Y una de las cosas que se me quedó en mi mente grabado fue algo negativo. Y tal vez por eso no me gusta. Yo escuché que ellos eran revolucionarios, pero también abusaban de las mujeres. Mm, Hicieron cosas que no deberían de haber hecho. Entonces, es lo que más me acuerdo así de la historia de México y de mi familia, pues yo creo que nomás conocí a mi tatarabuelo por parte del lado de mi mamá, pero por lado de mi papá no. Ellos son muy, es más, tengo tíos que hermanos de él que ni conozco todavía. No son muy familiares, pues mi papá se vino chico y se vino de los 13 años para acá y no sé, no tenían mucho lazo familiar. ok, ok. Miren qué interesante que a nivel sociocultural, voy a decir, nuestra relación con la historia ha sido fragmentada, ¿verdad? Y aquí hay unos principios bien interesantes, que no tenemos una cultura de inculcarle a nuestras generaciones nuestras historias, nuestra historia, ¿sí? Y lo otro es que nosotros tampoco preguntamos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que nosotros tenemos un nombre, nos llamamos Iglesia de Dios. La pregunta es, valga la redundancia, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué rayos nosotros no nos llamamos Iglesia de Cristo? ¿Por qué no nos llamamos Iglesia del Espíritu Santo? ¿Por qué nos llamamos Iglesia de Dios? O sea, perdónenme la broma, ¿va? Pero ustedes como son de confianza, ¿por qué no Iglesia del Diablo, pues? Ya. ¿Por qué no Iglesia del Pastor Martín? ¿Por qué no Iglesia de los Estados Unidos? ¿Por qué Iglesia de Dios? Y donde usted vaya, es Iglesia de Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado qué rayos significa ese logo que nosotros tenemos. ¿Será alguna señal satánica, un simbolismo oculto? ¿Será un mensaje subliminal? Pero ¿por qué tenemos una cruz en nuestro logo? ¿Por qué tenemos un logo ahí, un distintivo? ¿Por qué los colores que tenemos? El logo clásico es azul y rojo. Esos son los colores clásicos, paternos, históricos de nuestro concilio y tienen una razón de ser. Entonces, esa dinámica, ¿verdad? No nos cuentan la historia, pero tampoco nosotros nos preguntamos. Vaya, les voy a hacer un ejemplo práctico. ¿A quiénes de ustedes les hablaron desde niños de la famosa Llorona? ¿Sí les suena, va? Miren, en todos los países que yo conozco gente, esa Llorona es internacional y más famosa que el Papa. En todos lados, yo no sé, digo yo que era muy viajera la Llorona, porque en Honduras se habla de una Llorona, aquí hay otra Llorona, en México de otra Llorona, y decía, Dios mío, ¿cuántas Lloronas hay, va? Y usted conoce lo tradicional que nos contaron como una historia, como una fábula. Ay, mis hijos. Ya, usted lo sabe, usted lo conoce. Pero mire qué interesante, es una historia cultural que se contó en muchos países, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿usted alguna vez creyó que la Llorona existía? ¿Se la encontró usted? ¿La conoció? El famoso coco que le decimos en mi país. Aquí en Ecuador yo me voy a dar cuenta que es el cuco, pero es el mismo personaje. Y a mis 43 años yo nunca me lo he encontrado. No sé cómo es, pero que yo crecí con esas historias. Es decir, de alguna manera, como decía Vane, ¿verdad? A veces nos transmiten historias que pueden marcarnos de manera negativa, ¿sí? Pueden condicionarnos. La idea es que en este curso, amado hermano, usted se deje marcar por esta clase y por el Señor con nuestra historia de una manera positiva, ¿sí? A ver, hermana Patti, cuénteme, ¿existe la Llorona en Chile? Pastor, le iba
a comentar acerca de la historia de la familia. Mis hijos Ajá, para el Día de la Mamá me regalaron estos libros ajá. que dice, Muy bien. mamá, quiero escuchar su historia. Y Oh, ok. está muy interesante porque trae muchas preguntas, pero es un modo de que mis hijos me quieren conocer porque nosotros pura iglesia, iglesia, escuela, trabajo, iglesia, pero no nos hemos sentado a conocer nuestro pasado, ni quiénes éramos, qué hacíamos. Entonces, la ocurrencia de mis hijos, pues, me encontré muy acertada y hablando de historia, pues, voy a escribir mi historia. Y a lo Ah, muy mejor, bien. si Dios quiere, es un bestseller. Ah, Ah, muy bien, claro que sí, soñar no ¿por qué cuesta no? nada, pastor. ¿Por qué Amén. no? Claro que sí. Amén, pastor. Gracias. Muy bien. María. Amén, pastor. Yo también cuando era niña escuché mucho de eso, de La Llorona, de muchas cosas que los papás yo creo que por como un poco de disciplina para que nos portáramos bien, tal vez nos Ujú, asustaban. ujú. Yo soy muy diferente. Yo nunca les dije eso a mis hijos. Pero yo no les voy Igual a mis hijos ni enseñar. saben quién es, sí. Yo no, sí Mm, saben, pero les digo, no existe, no hay eso. Porque obvio, también igual que usted, yo nunca los miré. ujú. So, ¿para qué meterles un miedo también a ellos? Pero yo creo que Sí, es mejor gracias. enseñarles la verdad. Sí, María. Y mire, ¿por qué yo hago este ejercicio? Porque de alguna manera, hermano, para bien o para mal, nosotros tenemos una relación con la historia, ya sea negativa, como dijo Vane, y ya sea positiva. Porque siempre nos transmiten historia. No recordarán ustedes, ay, es que tu mamá, es que tu abuelo, es que, mire, mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, como él me decía, ay, es que en los tiempos que cuando yo era joven, y yo nunca supe realmente quién era. Después, cuando crecí, leí un poco, descubrí que fue un presidente que tuvimos, que según mi papá, ¿verdad? Fue el mejor presidente, Tiburcio Carías Andino. Y él decía, en los tiempos de Carías, no se veía toda la delincuencia que se ve ahora. Con 10 pesos, ¿verdad? Que ya ni sé cuánto es eso aquí en dólares. Con 10 pesos comíamos toda una semana. Y yo decía, bueno, me está transmitiendo la historia, ¿ya? En mis tiempos, decían, cuando yo era joven, mi papá me decía, cuando yo era niño, mi mamá me sacaba al campo a poder ir a trabajar y a recoger leña. Me está transmitiendo historia, ¿sí? Me está transmitiendo historia. Con lo que nos decían, como dice María, ¿verdad? Ahí te va a llevar el viejito del costal. Me estaba transmitiendo historia, falsa, pero me estaba transmitiendo historia. ¿Qué quiero decir yo con esto, hermano? Que aunque no nos demos cuenta, nosotros hemos tenido una relación con la historia. Esa pudo haber sido negativa, positiva, condicionante, como de castigo, como dice María, pero la historia ha estado ahí. La historia ha estado ahí. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han hablado con sus hijos de su historia? De sus historias, de un abuelo, de tal vez cuando ustedes eran más jóvenes, de cuando se conocieron con su pareja, de cuando, qué sé yo, tantas cosas. También le transmitimos historia. Entonces, ¿por qué yo hago este ejercicio, amados hermanos? Porque todo el tiempo nosotros hemos estado relacionados con la historia sin darnos cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la relación, una relación natural, voy a decir, ¿sí? No una relación pesada, e incómoda. Ahora, la otra pregunta es, ¿creen ustedes que realmente es objetiva la historia que nosotros tenemos? Lo voy a poner de esta manera. ¿Será que es cierto todo lo que nos dijeron de la historia? Lo que escuchamos. Ejemplo, voy a este tema, que es desde la fábula. Nos dijeron que existía un cuco, un coco, que existía una llorona, y como les digo, a los 43 años, capaz me voy a morir y nunca lo voy a ver, ¿sí? Nunca. No voy a tener ese placer de conocer ese famoso personaje que me quitaba el sueño, que era el coco, el cuco, porque decía, ahí viene el coco y te va a llevar. Y hasta una canción sacaron, ¿verdad? Ahí viene el coco y te llevará. Ya lo cantamos eso, pero nunca me encontré el cuco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia que a mí me contaron no fue cierta. No existe ningún cuco, no existe ningún coco, no existe ninguna llorona. Ahora, la pregunta es desde la historia. ¿Será que todo lo que nos dijeron a nosotros, de esos personajes que ustedes dijeron, de Benito Juárez, de Hidalgo, del otro, de allá, de aquella,
¿Será que es cierto lo que nos dijeron? Y yo me llevé una gran sorpresa, amados hermanos, porque en la escuela, a nosotros, para terminar nuestro ciclo de primaria, y de hecho al final del colegio también, nos hacen una evaluación de nuestro famoso himno nacional. ¿Usted quiere conocer una historia del pueblo, de los pueblos? Lea la letra de los himnos nacionales que tienen nuestros países. Ahí está plasmada la historia. ¿Verdad? Porque incluso hay himnos que hablan de los movimientos sangrientos que hubo, de los revolucionarios, de todo un montón de cosas. Nosotros tenemos eso, ¿sí? Ahora, cuando yo estaba en la escuela, nosotros tenemos 7 estrofas, un coro y 7 estrofas. Y recuerdo que una de las 7 estrofas, la más difícil, era la tercera estrofa. ¿Por qué? Porque era la más larga. Era la que más contenido histórico tenía en temas de memorización, porque ahí es donde se narraba cómo el indio Lempira, el famoso cautivo que yo los menciona, se enfrenta en una montaña que se llama el Congolón y cómo lo traicionan. Y eso es lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Y crecimos con esa idea de que Lempira, nuestro prócer, era un caudillo aguerrido, era un caudillo aferrado que luchaba por la libertad de los pueblos, que se resistió a la conquista de los españoles y toda esa historia que ustedes ya conocen en Latinoamérica, de nuestros pueblos. El tema es que cuando llegamos a la universidad, Vané, nos dicen, ustedes siguen creyendo que el Empire era el famoso caudillo aguerrido. No, si ese era un vendido, nos dice. Él lo que hizo fue un trato con los españoles y le salió mal porque ahí lo compraron. Bueno, yo no sé si es cierto, si es así, ¿verdad? Yo no estuve, yo no soy tan viejo, ¿sí? Entonces, el tema es que uno empieza a cuestionar algunas cosas. ¿Por qué? Porque la historia será realmente como nos la contaron, será realmente como nos la transmiten o nos la quieren transmitir. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? No estoy diciendo que nuestra historia es una falacia, no estoy diciendo que lo que escriben ahí es mentira, sino que es importante que nosotros entendamos este principio de la historia, que la historia siempre es contada desde quien la escribe y cómo la percibe, ¿sí? Recordarán ustedes aquel famoso cuento de Caperucita y el Lobo. ¿Qué nos dice quien la escribió? Que es un cuento. ¿Que quién era el malo, el lobo o Caperucita? El lobo, pues. El lobo. Pero hay otros autores que dicen, no, el lobo no era el malo. Caperucita era la bandida. ¿Sí? Entonces, ay, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Era Caperucita o era el lobo? Bueno, no sabemos realmente. Lo que sí es cierto es que la historia trabaja con hechos concretos, comprobados. ¿En qué sentido? Hay una historia, hay un momento en la historia que acontece algo, que ocurre algo, que hubo un personaje que vivió. Hablando de mi historia, yo no sé si al final el indio Lempira que nosotros tenemos realmente fue un caudillo aguerrido como nos dicen en la primaria o fue un vendido como nos dicen en la universidad. Lo que sí es cierto que la historia me puede constatar, María, es que el indio Lempira existió y se enfrentó a los españoles. ¿Cómo? No sé. ¿Se vendió o no se vendió? No sé. ¿Fue un feroz y aguerrido guerrero? No lo sé. Pero la historia sí me demuestra a mí que hubo un cacique llamado Lempira. Y ese es el hecho concreto, porque la esencia de la historia, amados hermanos, no necesariamente es cómo se cuenta, sino quién es el personaje o lo que sucede, lo importante. En esta historia nuestra de la Iglesia de Dios, puede ser que otras personas tengan otra perspectiva, pero lo que es cierto es que la Iglesia de Dios tuvo un inicio con unas personas, ¿sí? Si realmente fue el otro, este habló, este se cayó, eso obviamente es contenido de la historia, pero lo que sí está registrado es que ciertas personas se reunieron en un día, se reunieron en un lugar para hacer algo. Eso es un hecho concreto. Entonces, la historia no necesariamente es objetiva en hechos concretos porque son formas de decir las cosas, son formas de poder plasmar las ideas. Lo que sí es objetivo o lo que sí es 100% real es el acontecimiento. Nadie puede negar que, bueno, de hecho se los cuento también en nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos otro prócer que se llama Francisco Morazán. Pues fíjense que durante mucho tiempo pensaron que los restos de Francisco Morazán estaban en Honduras. Pero ¿sabe qué dijeron después? No, están en El Salvador. No sé si es cierto porque yo no soy arqueólogo, ni paleontólogo, ni forense. Yo no sé si realmente incluso en una ocasión que andábamos en un museo aquí en Ecuador, acá hay otros personajes, ¿verdad? Eloy Alfaro y todo, Atahualpa, que todas las historias son las mismas, ¿verdad? Hay un prócer, un revolucionario.
Y cuando vamos a este museo, nos dicen, miren, aquí están los restos de Eloy Alfaro. Y ustedes, no sé si me han aprendido a conocer, yo soy muy preguntón. Y le pregunto yo al guía, hermana Patti, ¿realmente ustedes están seguros que ahí están los huesos de Eloy Alfaro o son los de otra persona? Esta persona a mí me dice, ¿sabe qué? 100% no sabemos. Ah, pero nos vendieron la idea que ahí estaban. ¿Sí? Entonces, yo no sé si están ahí, yo no sé si los huesos de Francisco Morazán, nuestro prócer, están en El Salvador o están en Honduras. Lo que sí yo sé es que hay suficiente documentación que existió un general del ejército llamado Francisco Morazán que se enfrentó a los españoles también. ¿Sí? En eso es objetiva la historia. ¿Cómo se cuenta la historia? Ahí cambia un poco. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Marlene. Sí, pastor, bendiciones otra vez. Mi Sí. pregunta es, y algo que con base a, no base, sino con respecto a lo que estamos hablando, la historia. Siempre hay gente que sigue estudiándola, la historia. Ujú, Entonces, o sea, no, aunque como dice que son hechos escritos o narraciones de cosas vividas, una historia, pero ujú, aunque están escritos y todo, siempre como los históricos siguen estudiando esas historias. Entonces, supongo, me imagino, o tal vez una pregunta, llegan al fondo de la realidad, ¿no? De la verdadera o de la verdad de la historia, porque yo he visto como documentales o he escuchado documentales que la gente sigue estudiando, aunque ya está escrita la historia, ujú. siguen estudiándola como los historiadores, siguen estudiándola Sí. para saber realmente cuál es la verdad. Entonces, me imagino que algunas sí han de ser verdaderas pero como la historia de Guatemala, yo la verdad no sé poquito, pues, pero hice un poco de la historia de Estados Unidos también porque estudié aquí. Ujú. Sí. Pero entonces, pues yo la creo, o sea, porque y luego hablando de la historia, siento que la historia es como, pues saber y el saber es poder. Entonces, Ujú, si yo me informo de la historia de Guatemala, lo poquito que sé que no es mucho, pero lo hace. Cuando sé de la historia de mi país, por ejemplo, me hace amarlo más y me hace ser orgullosa porque soy orgullosa de guatemalteca, pero cuando sé de cosas que pasaron, cosas que han pasado, siguen pasando, eso lo hace a uno, yo, ser orgullosa de mi país y sabiendo cosas de este país en el que vivo, siento yo ujú. que mientras más sé de la historia de Estados Unidos, me hace más Sí, poderosa, por así decirlo. O sea, el saber es poder, ¿verdad? sí, de Pero acuerdo, también correcto. me imagino que, y estamos, no estoy hablando secular, estoy hablando secularmente, Ujú, no, no espiritualmente. Pero siento que de eso, de todo lo que nos contaron, como siguen estudiando y siguen saliendo más cosas que a lo mejor no nos contaron la verdad porque fue lo que ellos narraron en ese momento. Y eso es lo que nos hicieron creer y eso es lo que nosotros creímos. Crecimos ujú. creyendo, ¿verdad? ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, de acuerdo. Y eso es una de las ventajas de la historia, que cuando nosotros estudiamos la historia, amados hermanos, es difícil poder tener toda la información de manera exhaustiva, ¿sí? Es como cuando ustedes me dicen, ¿sabe qué? A mí me hablaban de mi abuelo. Usted sabe que tuvo un abuelo. Eso es historia objetiva. Pero la pregunta es, cuando ustedes le dijeron que tenía un abuelo, usted puede tener toda la información de qué tipo de sangre era su abuelo, qué color eran sus ojos, si se le habían caído los dientes, si eran postizos, si eran implantes, si era canoso, si no era canoso, si tenía alguna enfermedad, si no tenía alguna enfermedad. Detalles que la historia jamás va a ser exhaustiva, ¿sí? Entonces, por eso lo que Marlene dice, la historia siempre sigue siendo un diálogo abierto o una puerta abierta es la palabra para seguir investigando. Y ahí es cuando hay esos contrastes, ¿verdad? Como lo que yo les mencionaba, que digamos que cierto historiador o cierto personaje hace una investigación de esto, pero viene otro historiador y dice, bueno, yo voy a enfocarme en la historia en esto. Por ejemplo, nosotros tenemos escritores de la Iglesia de Dios, por ejemplo, como Charles Cone, que escribe hasta cierta época, pero otras personas siguieron investigando otras cosas de la historia y le sumaron a esa historia. Hay otros escritores también que se acercan a nuestra historia, no solo investigando datos, recopilando nombres, sino que dicen, ok, me voy a acercar a nuestra historia
desde nuestros orígenes, desde la doctrina que yo les menciono, que fue creada en 1948. Caso de Irán Almirúdez, que él es una de las personas en español que hace un libro muy bueno que se llama Nuestra Declaración de Fe, es todo un contenido teológico, ¿sí? Entonces, a la historia siempre va a ser esa puerta abierta que podemos seguirla estudiando, analizando, continuando, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de la historia? Lo que les mencionaba, que nunca va a ser exhaustiva, nunca. Por más información que nosotros tengamos, jamás va a ser exhaustiva. Y Justo González, un historiador de la iglesia y del cristianismo, que de hecho él tiene 2 libros sumamente voluminosos de historia del cristianismo, él habla mucho de la historia de los de abajo. ¿Quiénes son los de la historia de abajo? Todas aquellas personas que tal vez los historiadores, los libros, las fuentes bibliográficas no mencionan. Ejemplo, uno de los escritores que nosotros tenemos habla solo de quiénes fueron los hombres que estuvieron en esa primera reunión, que fueron 7 u 8. No menciona a las esposas, pero ahí estaban las esposas, porque hay otro autor que menciona a las esposas de estos personajes. Ahora, no se dice mucho. Recordarán ustedes también que es como, no sé si cabe el ejemplo bíblico, cuando Dios habla, Él dice que es el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿ya? Pero Dios también era el Dios de Sara y el Dios de sus esposas, el Dios de sus mujeres, ¿sí? Y eso es historia también, porque miren, amados hermanos, la historia siempre va a tener ese componente o ese apéndice. Ustedes no pueden analizar de manera amplia la historia de Abraham si sacan a Sara de la ecuación, porque ella es parte de la historia. ¿Sí? Entonces, la historia tiene una limitación. ¿En qué sentido? Que no nos da a nosotros toda la información de una cantidad de sucesos, de una cantidad de situaciones, de una cantidad de personajes. De hecho, ustedes recordarán este versículo bíblico que creo que está en Juan, que dice que no se puede registrar todo lo que Jesús hizo o dijo porque no cabrían en el mundo todos los libros. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de información que se perdió, porque los evangelios solo registran lo que los historiadores bíblicos, los escritores bíblicos nos quieren dar a conocer y que es lo importante para ellos. Pero hay otro montón de cosas que nosotros no conocemos de la historia de Jesús. Ejemplo, en los evangelios usted no va a encontrar qué hizo Jesús antes de su ministerio. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús en su niñez? Usted no va a encontrar esa información. Usted no va a encontrar la información de Jesús en su adolescencia. Usted no va a encontrar la información de Jesús, sino hasta después que usted ve que dice Jesús nació esto y lo otro, y ¡pum! Rápido aparece en el siguiente capítulo siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y después ora por los discípulos y va para el desierto y el ministerio. Y usted dice, Dios mío, ¿y qué pasó? No tengo esa historia. Obviamente hay otras fuentes extra bíblicas que nos dicen dónde estuvo Jesús, qué hizo Jesús. Obviamente nosotros no las consideramos inspiradas, pero esa es historia también. Entonces la historia tiene esas limitaciones, no nos puede dar 100% de manera exhaustiva todo lo que pasó. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque cuando ustedes vean el libro de Charles Conn como Ejército Poderoso, Charles Conn solo nos da una pequeña gota o una pequeña muestra de lo que él investigó qué pasó, pero yo estoy seguro que ahí pasaron una cantidad de cosas importantes que tal vez él no tuvo acceso, no las supo investigar, no las supo ver, porque era demasiada información, pero hay un montón de cosas que pasaron que Chalco no registra, ¿sí? Entonces eso es importante porque la historia es muy, pero muy amplia y muy rica. Ok, hablemos un poco de historia y pasado. Yo les pregunto, desde su apreciación, ¿creen que es lo mismo, historia y pasado? ¿O habrá alguna diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Supongo que es lo mismo, porque mi historia es mi pasado. Ok. Marlene dice que es lo mismo. Ok, ¿quién más? Amén, pastor, yo creo que es algo diferente, porque la historia la va escribiendo y el pasado es algo que uno va contando. Ok, ya está bien. ¿Quién más? ¿Qué piensan? Abra su micrófono, María, sí. La historia es algo para aprender, para seguir, pues sí, aprendiendo. Y el pasado es
algo que pasa, pero no siempre queda en historia. Creo, no sé. Ok, está bien. ¿Quién más? Pastor, ¿Qué pero piensas? Sí. ¿hay historias sin pasado? No hay historias sin pasado. Sí, pueden haber historias sin pasado. Hay historias como ficciones. Sí, correcto, correcto. Okay. Sí, Entonces, fábulas, cuentos, si estamos hablando de algo ficticio, ficticios. ajá, entonces no es lo mismo, pero si estamos hablando de algo personal, algo vivido, entonces sí es lo mismo. Ya, ok. Porque si no hay historia sin pasado, pero si es ficción, la ficción usted puede decir lo que usted quiera, como que no literalmente usted, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. un escritor lo puede hacer a su manera, a su imaginación, porque es Ya. ficticio. Por ejemplo, en ese sentido, Marley, que usted dice, obviamente yo no sé si ustedes tienen esa afición por los géneros novelísticos, literarios, ¿verdad? Esos son historias, ¿sí? Por ejemplo, vayámonos un poquito a nuestra infancia, ¿verdad? Lo voy a hacer recordar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Blancanieves y los siete enanos? Esa es una historia, pero Sí, ¿tiene pasado? No, no, no tiene pasado. Es una historia. ¿Quién no recordará la historia de los tres cerditos? Es una historia. ¿Quién no recordará? Bueno, o a los que les gusta este género literario, ¿quién no ha leído tal vez las historias de Narnia? Son historias, pero no tienen pasado. ¿Quién no ha leído tal vez? Bueno, yo no lo he leído porque no me gusta ese género. Los libros de Harry Potter, que hay mucha gente que le gusta, los de Star Wars, eh, son historias, ¿sí? O sea que sí pueden haber historias, sí. pero que no necesariamente tienen un pasado, ¿sí? Y estos son dos elementos bien importantes de poder comprender. Hermana Patti, ¿Se me escucha, pastor? sí, ahí le escuchamos. Ok. Pienso que la historia es algo para recordar públicamente y se da a conocer en todos los idiomas y hasta donde el autor y el escritor quiera hacerlo, ¿verdad? Y los que formaron parte de la historia. Y el pasado, todos tenemos pasado, pero algunos no lo deseamos contar y otros sí. Depende Ujú. de qué tal situación. Es mi opinión. Ok, está Gracias, bien. pastor. Está bien. Aarón. Sí, yo pienso que, por ejemplo, la historia puede ser real o puede ser ficticia, puede ser manipulada, puede ser También. para sacar algún provecho, también puede ser. Y el pasado pues es real, porque sí, sí en realidad pasó, por eso se llama pasado, podría ser 100% real, ¿no? La historia pues sí puede ser real o no puede ser real, o como ahorita decían, puede ser ficticia, puede ser muchas cosas. ¿Y ok? Eso es. Perfecto. Sí, le entiendo, Aarón. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia. Obviamente en este marco de la clase, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? Pues ya hemos hablado un poquito. Y miren qué interesante. Si estudiamos los hechos como pasado, solo nos limitamos a poder conocerlos, ¿sí? Sin embargo, por medio de la historia, establecemos un diálogo con esos hechos, ¿sí? Desde la historia, no solo el pasado se dirige a nosotros, sino que nosotros nos dirigimos a él. Ejemplo, yo tuve un abuelo, ¿ok? Ese es mi pasado. Pero cuando yo me involucro desde la historia, puedo dialogar con esa idea o puedo dialogar con eso que me dijeron de mi abuelo. ¿Y por qué mi abuelo fue así? ¿Y por qué mi abuelo sí tuvo plata y después la perdió? Lo que dice Juan, ¿verdad? ¿Por qué mi pariente que participó en la revolución, después que vino de la revolución, se enfermó y murió? ¿De qué murió? ¿Qué edad tenía? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Lo llevaron al médico? ¿Será que él se descuidó? ¿Será que él tenía una condición y no tomó sus medicamentos? ¿Será que lo envenenaron? Entonces, cuando nosotros recordamos solo cosas concretas y las dejamos ahí, eso es pasado. Pero cuando dialogamos con ese pasado, se convierte en historia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Vamos a dialogar con nuestra historia. No van a ser solo fechas las que ustedes van a tener. No van a ser solo nombres, no van a ser solo personajes. Vamos a dialogar, vamos a transportarnos de una manera obviamente imaginaria, cognitiva, histórica, literaria a aquel entonces. Vamos a preguntarnos qué pasó, vamos a aplicarnos a nuestro presente. Entonces, ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el pasado solo es recordar hechos concretos.
En 1900 yo cumplí 50 años, ya, eso es pasado. Pero cuando yo me introduzco a la historia, empiezo a dialogar con ese pasado, es decir, en 1900 yo cumplí, estoy poniendo un ejemplo, cumplí 50 años. Y yo recuerdo que en esos 50 años, cuando yo cumplí 50 años en 1900, estaba triste. Y estaba triste porque perdí el empleo. Pero ahora puedo ver que ahora tengo 60 años, ahora tengo 70, tengo 80, qué sé yo. Y fue una etapa difícil, pero la superé. Ese momento a mí me sirvió para aprender a ser más fuerte, a confiar en Dios, a hacer esto, a hacer lo otro. ¿Qué hizo usted? Ya no se quedó solo en el pasado con una información estática y pasiva, sino que dio el salto a la historia y habló con ese pasado. Habló con esa experiencia anterior. Entonces, ¿así se entiende lo que es la historia y pasado, al menos en este contexto? ¿Sí? Dígame sí o no, para aclarar un poco más la idea, porque es importante que ustedes... Amén, amén, pastor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, se vuelve historia, amados hermanos, cuando yo dialogo con ese pasado. Se queda en pasado solo cuando yo recuerdo, ¿verdad? Ya, hace 20 años yo me casé, ya fui al pasado, recordé un hecho. Pero recuerdo que cuando me casé, ahí usted va introduciéndose a la historia, ¿sí? Yo recuerdo que cuando me casé, yo andaba vestida de tal manera, mi esposo andaba vestido de tal manera, fue la tía Ana, pasó esto, se cayó esto, y qué bonito tiempo. Yo reflexiono, ¿verdad? Que fue un momento muy bonito, muy importante, y usted empieza a involucrarse mentalmente y emocionalmente en ese pasado. Ahí, desde este concepto, se convierte en historia, ¿sí? Marlene. Si no estamos hablando en no ficción, si estoy No, ahí ya se hablando algo sale de que lo que es la pasó, ficción, claro, ahí sacamos lo del ok, tema de la ficción. entonces, ok, mi pregunta es, Sí. sin pasado no puede haber historia, ¿verdad? Sí, sí puede haberlo desde un punto de vista literario y ficticio, ¿sí? Como el Sí, ejemplo sí, que sí, le sí, ponía. ese sí, sí, exactamente. Sí. Eso sí, pero, por ejemplo, si yo quiero contar mi Ya, historia, por así decirlo, sí. que es personal, basado en mi vida, Ujú. personalmente, sin pasado, yo no tengo una historia. Correcto, correcto. En ese punto sí, Ok, correcto. solo quería Sí. asegurar, ok, Así ok, es, así gracias, es. pastor. Correcto, Marlene, así es. Claro, es que en ese punto sí estamos de acuerdo porque si usted no tiene pasado, obviamente, claro, no hay historia, pues, no hay ese acontecimiento. ¿Ya? Pero vamos al punto. Entonces, todos tenemos un pasado, ¿sí? Todos los movimientos tienen un pasado. Y eso está bien. Y creo que eso nosotros lo entendemos. Donde tenemos que dar el salto es relacionarnos con ese pasado, como dice Marlene, que todos lo tenemos, es volviéndolo en ese diálogo de la historia, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Es decir, todo nuestro pasado como iglesia está Ujú. registrado, está ese pasado ahí, pero ahora vamos a dar el salto a relacionarnos no solo con el pasado, sino desde la historia a dialogar con ese pasado, a Sí, analizar sí. ese pasado, a conversar con ese pasado, a criticar, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, ese pasado, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Ok, vamos un poquito más allá. Vamos a ver ahora parte de nuestra historia con preguntas ya un poco más puntuales, ¿verdad? Yo ya les adelanté algunas por ahí, pero ¿cuánto sabemos nosotros de nuestra iglesia como iglesia de Dios? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen de estar en la iglesia de Dios? ¿Y cuánto saben? ¿Qué saben? Cuéntenme. Y la idea no es dejar en evidencia a nadie, ¿verdad? Sino hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque acuérdense, no nos contaron, ¿sí? No nos contaron. Pero el hecho de que no nos cuenten no quiere decir que nosotros no vamos a preguntar. Por ejemplo, obviamente para eso son estos cursos, pero nuestros cultos, nuestras predicaciones, nuestras reuniones litúrgicas, no todo el tiempo estamos hablando de nuestra historia. Para eso son estos espacios, ¿verdad? Pero algo debemos saber nosotros. Pero ustedes, ¿qué saben de la iglesia de Dios, de nuestra iglesia, de nuestra denominación? ¿Qué saben? Cuenten. Se vale decir, pastor, ¿sabe que yo no sé mucho, no sé nada? Está bien, no se preocupe. Para Pues eso usted está en la clase. yo no, perdón, yo Sí, no sé que, como dijo usted, siempre he sabido que las oficinas están
Tennessee. Ujú. Y prácticamente creo que es todo lo que sé de la iglesia. Bien, ok, ya, muy bien. Ahora, Vane, la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia de Dios? Como ya casi 7 años. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. A ver, ¿quién más? Amén, pastor. Sí, David. Yo no sé mucho, casi, bueno, prácticamente no sé nada, Ok, porque tengo apenas un año congregándome y no sé, de donde iba antes sí sabía lo que era el concilio, pero de aquí es primera vez que se toca el tema, eso no había ok, escuchado. ¿está bien? Sí, está bien. Y Gracias, espero David. aprender, Sí, espero aprender. claro que sí. Ok, ¿quién más? Amén, pastor. Yo soy igual que mi esposo porque también tenemos un año en en la iglesia con nuestros pastores, pero yo pienso que ah, para aprender y conocer la historia o qué significa ser iglesias de Dios, también tenemos que tener responsabilidad de preguntar, que no Sí, hemos sí. preguntado en dónde llegamos, solo llegamos por X razón y pues solo sé que es una comunidad donde se, pues, se habla de la salvación del Señor Jesús. Ujú. Ok, está bien, está bien. Ok, gracias, María. ¿Quién más? Yo estoy igual, pastor, también porque yo, pues en realidad tengo 6 meses, ¿no? En la otra que estaba, pues sí duré más años, pues sí, sí conocí un poco más, pero hoy tengo 6 meses apenas, entonces voy a aprender. Está bien. Ok, gracias, Aaron. Esa es la intención, ¿verdad? Que sepamos dónde estamos. Y no se sientan mal, para nada. No, no, para nada. No es esa mi intención. Ustedes me conocen y saben que no es esa mi intención. Es ayudarles a conocer, ¿sí? Amén. Tranquilo. Amén, hermano. Creemos, yo pastor, que Sí. creemos en una iglesia trinitaria, Dios Ujú, Padre y Espíritu Santo, que ujú, creemos en el bautismo, sí. Ujú, que creemos en los dones de lengua ujú, y otros dones repartidos por el Señor, talentos, y hay declaraciones de fe, pero no las he estudiado, ok, está pero bien. están visibles, pero uno eso lo deja siempre que no lo va a necesitar, pero sé que es importante hacerlo, porque sí lo mencionó una vez el año pasado, pastora, y por desobediente no lo hacemos. Leer la declaración de fe, que es el fundamento de cada iglesia, cualquiera Ujú, que sea, pero ahí dice todo lo que cree el correcto. ministerio. Sí. Amén, pastor. Gracias, Mana Pati. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Quémense, no se preocupen. Pastor, yo no, fíjese que no llevo, también llevo de que estoy asistiendo, desde que soy chiquita y no pequeñita, me llevaban a la iglesia de Dios en Guatemala. Ujú, Pero ujú, no, pues yo no estaba chiquita, pero ahora de que me hice miembro de mi iglesia, ujú. son como que hace como 8 años, pero también nunca, si tengo la información, lo mismo que dijo la hermana que estamos en Tennessee, es poquito, pero nunca se me ha ocurrido tal vez preguntar, Ujú. porque no sé por qué, pero Está bien. tengo hasta el libro de las minutas y ni siquiera lo leo. La verdad, no, o sea, porque no sé por qué, pero no sé mucho tampoco. Ok, ok. Gracias, Marlene. La iglesia, obviamente, en Guatemala es Iglesia de Dios Evangelio Completo, se llama, Sí, ¿verdad? correcto. Lo Dice hicieron ese para evangelio completo. diferenciarlo de otro Sí. concilio. Igual en Puerto Rico, que se llama Mission Board, para diferenciarlo de otros concilios. Obviamente, hermanos, yo entiendo lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Y Porque, perdón, y sé un sí, poco de la ok. doctrina de la Iglesia de Dios, algo que, pero no en sí como la historia, pues no, Ujú, pero ahorita para eso estoy aquí, ¿verdad? Para que usted me sí. la enseñe. Claro que sí, claro que sí. Vamos a aprender juntos. Obviamente, hermanos, el tema es que cuando uno pertenece más tiempo a un movimiento, a un concilio, más se relaciona con él, ¿verdad? Es como las relaciones de pareja. Entre más uno comparte con su esposo o con su esposa,
más la conoce, ¿verdad? Más se vuelve íntima la relación en el diálogo, en la comunicación, en las cosas buenas, las cosas malas. Obviamente yo entiendo que tal vez pues ustedes, como lo dicen, tienen poco tiempo, 6 meses, un año, algunos años. Y eso no, no está mal, ¿verdad? ¿Cuál sería la idea, amados hermanos? Que después de este curso usted se vuelva una persona con conocimientos de la iglesia de Dios, pero aparte de eso también que se enamore de la iglesia de Dios. Yo, amados hermanos, no soy un experto en la historia de la iglesia de Dios, ni en la doctrina, ni en la teología. No me considero un historiador de la iglesia de Dios. Claro que no, 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 para nada. Lo que sí yo me considero es un apasionado con nuestra historia. ¿Sí? Que he investigado, que he leído, que he dado clases, que la he estudiado, que he leído los libros, que he leído varios autores. A mí me apasiona, me apasiona. No soy un historiador, no soy un experto en historia y doctrina de la Iglesia de Dios, aunque soy maestro, ¿verdad? Lo que yo me considero humildemente es un apasionado por nuestra historia. Y obviamente, en mi caso, yo tengo 43 años, pero a la edad de 20 años yo empecé a trabajar a tiempo completo en la iglesia, ¿sí? Es decir, yo tengo 23 años sirviendo a tiempo completo a este concilio. Pero de servicio en general, yo empecé a servir en la iglesia de Dios en mi país a los 16 años. Póngale la pluma a usted ahí. ¿Cuánto es? Más de 25 años en este mismo concilio, en esta misma denominación que serví en Honduras, serví en Puerto Rico, sirvo aquí en Ecuador, doy clases en las instituciones de la Iglesia de Dios. Obviamente, el estar metido en la estructura, al estar metido en el liderazgo, a mí me empapa la historia, ¿verdad? Me llega la historia, me doy cuenta de la historia, conozco la historia, el haber ocupado cargos nacionales en mi país, en las juntas de educación, el haber participado como director de educación de un territorio en Honduras, que era de más de 150 iglesias, de estar en Puerto Rico, o sea, yo he tenido una relación muy cercana con la iglesia de Dios, es donde yo me casé, donde a mí me formaron, donde a mí me discipularon. Es decir, yo soy un hijo de la Iglesia de Dios, soy un ministro con credencial internacional de las 5 instituciones que la Iglesia de Dios tiene a nivel de Latinoamérica. Yo tengo títulos de 4 de ellas. Es decir, soy un hijo de la Iglesia de Dios, pues. Soy un hijo de la Iglesia de Dios. Por mi sangre, si se puede decir, corre, por mis venas, perdón, corre sangre de la Iglesia de Dios. A tal punto, amados hermanos, que yo me imaginaba, ¿verdad?, que cuando llegara al cielo me iba a encontrar el logo de la Iglesia de Dios en las puertas del cielo. Y yo digo, bueno, estaba equivocado, no era así, porque yo me enamoré de la iglesia de Dios, me apasiona. Y la iglesia, miren, la iglesia de Dios tiene un himno que se hizo en Centroamérica, que yo se lo voy a poner ahí. Como dijo la hermana Patti, tenemos 14 declaraciones de fe, tenemos 7 principios prácticos, tenemos un gobierno y disciplina que establece el cuidado de las congregaciones, el cuidado pastoral. Nuestro logo tiene un significado, la cruz y la llama, que significa el Espíritu Santo, la cruz, lo cristocéntrico que somos. O sea, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿cuántos sabemos de nuestra iglesia? Tal vez usted digan poco o nada, y esa respuesta, amados hermanos, tiene que cambiar en decir ahora cuánto quiero saber de la iglesia de Dios. Está bien, digamos que usted no sabe mucho, no hay ningún problema, para eso estamos, para aprender. Pero la pregunta cambiaría, ¿cuánto queremos saber nosotros de este concilio? ¿Cuánto queremos saber? Y miren, yo conozco los aciertos y los desaciertos de esta iglesia y de este concilio. Conozco los pecados, conozco la mano de Dios y conozco también cuando la mano humana se ha metido. Pero yo amo la iglesia de Dios, ¿sí? Ningún concilio es perfecto, ningún concilio está libre de cometer ciertas equivocaciones. Pero, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que cuando nosotros sabemos más de algo, de alguien, nos relacionamos más íntimamente, ¿sí? Entonces, la idea es que en este curso usted sepa más de la iglesia de Dios, usted conozca más de la iglesia de Dios. De hecho, yo les voy a presentar las imágenes. En algún momento se hizo una imagen y una botella que supuestamente dicen que le pusieron el logo de la iglesia de Dios. Bueno, yo no sé si eso es tan cierto así porque no estuve en la época, pero tengo la fuente, tengo la imagen de que hicieron eso, ¿sí? Entonces es interesante cómo la iglesia de Dios también
ha ido como teniendo un impacto en la historia sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuánto sabemos nosotros de la iglesia de Dios? Tal vez poco, mucho, pero la idea es cuánto más queremos saber. Esa es la idea. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que ustedes mencionaban de manera general, que tenemos puntos doctrinales. ¿Por qué nosotros creemos en lo que creemos, como dice la hermana Patti? Tenemos un marco teológico, un marco bíblico, que una de nuestras declaraciones de fe dice que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Y hay otra declaración de fe que dice que creemos como regla de fe en el Nuevo Testamento. Nuestra iglesia tiene como fundamento el Nuevo Testamento correctamente interpretado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que nosotros somos más una iglesia nuevo testamentaria o más del Nuevo Testamento que del Viejo Testamento. Yo no sé si con ustedes fue que llevamos la clase de religiones en algún momento, pero recuerdan que los adventistas, su historia era más del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Y eso tiene una razón de ser. Entonces, nuestra iglesia es más del Nuevo Testamento. Y lo otro, ¿por qué se llama iglesia de Dios? La iglesia de Dios tiene ese nombre porque después se cambia, porque al inicio se llamaba Unión Cristiana. De hecho, antes de llamarse Unión Cristiana, ¿sabe cómo le decían a la iglesia de Dios de manera peyorativa? La oveja salvaje de Spurling. ¿Por qué le decían la oveja salvaje de Spurling? Porque Spurling fue el prócer, vamos a decir, Spurling papá, porque después queda Spurling hijo, ¿verdad? Spurling Junior. Y la historia ya a veces se confunde porque parece que no se da, quien lee, si no se da cuenta de cuál de los dos se está hablando, se puede confundir en el tiempo. Pero surge con Spurling. Richard G. Spurling después sigue con el hijo, ¿verdad? Pero en este caso, Spurling es el precursor, es nuestro cacique, vamos a decir, es nuestro prócer, es nuestro caudillo, entre comillas, de que fue el precursor de la iglesia de Dios. Y le decían la oveja salvaje de Spurling porque también Spurling pertenecía a otra iglesia, pero se separa de esa iglesia porque no le gustaba lo que estaba viendo allá. Ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Y él siente un celo por Dios y por las cosas de Dios, y él trata de buscar a Dios y crean un movimiento que al inicio fue con 7 personas y le apodaban, esa es la oveja salvaje de Spurling, lo decían de manera despectiva, ¿sí? Entonces surge la Unión Cristiana, después tiene otro nombre, la Iglesia de la Santidad, porque se buscaba la santidad y eso tiene una razón de ser. Y después surge la iglesia de Dios basado en la carta a los Corintios, cuando hay algunos textos que dice que la iglesia es de Dios, pero para entender que la iglesia como tal es propiedad de Dios, es parte de Dios, no es del ser humano, no es nuestra, no es de los pastores, es de Dios en el sentido de pertenencia. Entonces usted ahí tiene el origen, ¿por qué se llama iglesia de Dios? ¿Sí? Cuando a usted le pregunte, oigan, ¿y usted por qué se llaman iglesia de Dios? Ah, por esto y esto, por el fundamento bíblico en la carta a los Corintios, de que la iglesia es pertenencia de Dios, es de Dios, ¿sí? No es del ser humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a poder aprender y tener como conocimiento de nuestros orígenes. ¿Quiénes nos contaron las historias? Bueno, la historia nuestra, les menciono, Charles Cohn es quien es nuestro principal historiador para efectos de clase. Hay otros más como Ray Hughes, hay otros escritores más que han documentado cosas de la Iglesia de Dios, como Irán Almirudes que les menciono, Ray Hughes, hay otros por ahí que escriben otras cosas. De hecho, la Iglesia de Dios tiene una editorial que se llama Editorial Evangélica, tiene una cantidad de libros sobre discipulados, sobre misiones, tiene materiales de niños, tiene una cantidad de literatura. Entonces, hay muchas cosas que están documentadas. La Iglesia de Dios tiene una postura. De hecho, yo les voy a mandar los documentos donde la Iglesia de Dios establece cuál es la postura que tiene, como por ejemplo con el tema del matrimonio, de la familia, con el tema del homosexualismo, incluso que en su momento ustedes saben que eso fue un boom. La Iglesia de Dios se pronunció y emitió un escrito de cuál era la postura. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que son ricas, ¿sí? Que son nuestras fuentes históricas. ¿Cómo nos los contaron? Bueno, tal vez como ustedes dicen, la Iglesia de Dios, ustedes escucharon que tenía estas declaraciones de fe, ustedes escucharon que aquí, que éramos pentecostales, ustedes escucharon esto, tal vez nos contaron muchas cosas. De repente, amados hermanos, de repente, eh,
ustedes escucharon historias, malas historias de nuestro concilio. Ustedes escucharon historias feas de nuestra iglesia. Ustedes escucharon historias feas, tal vez de hombres, personajes, mujeres. Que sea cierto, no, no nos corresponde a nosotros evaluarlo en esta clase, porque lo que estamos evaluando o analizando es la historia, no personas en particular en algún momento, pero obviamente hay historias también que se han dicho equivocadamente de nuestro concilio, ¿sí? Como en todo, hay historias que se han contado de manera saludable, pero hay otras historias que se han contado de manera negativa. Ok. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la historia de la iglesia que pertenecemos? Bueno, haciendo esto que ustedes están haciendo, estudiando, participando, leyendo los materiales que les voy a enviar, haciendo las tareas que les voy a enviar, reflexionando un poco, manteniendo información, reflexionando con ella, relacionándose con la historia, no solo con el pasado. Esto que ustedes están haciendo es sumamente valioso para poder conocer nuestra historia. ¿Qué relación tenemos con la iglesia a la cual pertenecemos? Ahí me voy a ir un poquito más específico. De la iglesia de Dios sabemos poco. Ahora, la pregunta es, ¿a la iglesia que nosotros estamos asistiendo, sabemos por qué se llama así, cómo se llama? ¿Sabemos por qué tiene ese nombre? Porque aparte de llamarnos iglesia de Dios, hay iglesias que le ponen un nombre de acuerdo al sentir que Dios le da a sus pastores. Por ejemplo, nosotros somos iglesia de Dios aquí en Ecuador, pero la iglesia surge como Iglesia de Dios, Centro Cristiano Misión Mundial, hace años, ¿sí? Después nosotros, por un sentir de Dios, hace un año hicimos la transición y le cambiamos el nombre a nuestra iglesia. Seguimos siendo Iglesia de Dios, pero la iglesia se llama ahora Misión Mundial, proyectándonos nosotros a lo que Dios nos quiere dirigir y llevar al mundo con el tema de las misiones. Obviamente estamos en ese trabajo, ¿verdad? Pero si usted le preguntara a alguien de nuestra iglesia por qué nos llamamos Misión Mundial, y aparte de eso tenemos un eslogan que dice un abrazo sin límites. ¿Por qué nos llamamos Misión Mundial? Una iglesia un abrazo sin límites. Eso tiene una razón de ser. En Honduras, la iglesia de la cual nosotros venimos en Tegucigalpa, de la cual es el pastor Pedro Guardado, que fue supervisor a nivel de Centroamérica, a nivel nacional, se llama Iglesia de Dios, la familia de la fe. ¿Por qué? Porque el sentir que Dios puso en los pastores allá es que fueran una familia. Y ok, la pregunta es, a la iglesia que usted va, que es de Dios, pero seguramente tiene un nombre. La pregunta es, ¿usted sabe por qué se llama así? Cuéntenme. A ver, María, y después Vane. Amén, pastores, Iglesia de Dios, alabanza y oración. Ok. ¿Y por qué se llama así, María? Porque alabamos al Señor con panderos, con todo lo que sea, y pues Sí. oración, porque lo más, creo que, bueno, lo que más se hace es orar. Ok, está bien. Excelente, Vane. Iglesia de Dios, auxilio divino, Upa. porque la ayuda viene del santuario, somos bendecidos para bendecir. Así dicen mis pastores siempre. Muy bien, excelente. Qué bonito eso, Vane. Y así decimos nosotros, ¿verdad? También aquí en la iglesia. Bueno, bienvenidos a Misión Mundial, una iglesia que tiene un abrazo sin límites. Así que por favor, abrace una o dos personas que está a su derecha, a su izquierda, y ahí está todo el mundo abrazándose. Ahí está todo el mundo abrazándose. Esa es nuestra identidad. Y mire que ha habido gente que nos ha dicho, lo que a mí me hizo quedarme en la iglesia es ese abrazo sincero que a mí me dieron. De hecho, yo he tenido testimonios, Vane, de gente que me ha dicho, vine a esta iglesia, a nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí en Ecuador, y ese abrazo que me dieron lo sentí tan honesto que quise volver. Otro día fui a otra iglesia y no me gustó cómo me trataron y regresé aquí por ese abrazo. Es nuestra identidad. Un abrazo sin límites, ¿ya? Que no acusa, que no juzga, que no señala. Es un abrazo, es un abrazo. Y nosotros hemos tratado de darle esa identidad a la iglesia, como dice María. ¿Por qué? Porque en la iglesia de ella, la alabanza y la oración o la adoración son importantes. Como dice Vane, auxilio divino. Se me vino a la mente Auxilio Mutuo, que era un hospital de Puerto Rico, pero no es Auxilio Divino. Bueno, usted sabe que a uno se le cruza la información en la cabeza, pero qué bonito ese nombre. Conozco, bueno, hace poco felicitaba yo a un pastor que celebraba su 22 aniversario porque su iglesia se llama Dulce Refugio. Y él decía que en esta iglesia la gente encuentre un dulce refugio
de sus problemas. Conozco otro pastor que se llama su iglesia Torre Fuerte. Bueno, porque ellos tienen la idea de lo que Dios le dio como Torre Fuerte. Está bien. Seguimos siendo iglesia de Dios. Y qué bonito que nosotros conozcamos esa historia. Parte del trabajo que ustedes van a hacer es investigar de su historia. ¿Cuántos años tiene su iglesia? ¿Quiénes fueron los precursores? Yo no sé, Vanes, si en la iglesia suya el pastor Martín y la pastora, creo que el nombre es Nayeli, es Amén, sí. la pastora Nayeli, con quienes guardamos una relación muy bonita desde hace mucho tiempo, más con el pastor Martín, ¿verdad? Ellos fueron los fundadores. O hubo otros fundadores. Yo no sé, yo no conozco la historia. Al menos yo en la historia de Honduras conozco que hubieron 3 pastores. Aquí en Ecuador, en esta iglesia, ha habido, a ver, 1, 2, 3 pastores en más de 20 años, ¿verdad? O sea, en Honduras 3 pastores, pero la iglesia tiene 50 años en Honduras, ¿sí? Aquí tiene 20 y pico más. Entonces, es parte de nuestra historia. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a trabajar con ustedes. Y conocer eso, amados hermanos, nos ayuda a nosotros a amar más a nuestra iglesia, ¿sí? Ver cómo van cambiando las cosas y cómo van creciendo. ¿Qué papel tenemos en la historia actual de nuestra iglesia? Mire, eso es importante, amados hermanos, porque yo se lo digo con un corazón muy agradecido delante de Dios. Nuestra iglesia en Honduras, amados hermanos, recién, hace unas semanas, cumplió 50 años. 50 años en la iglesia en Honduras, en Tegucigalpa. Y es hermoso porque todavía nosotros, a pesar de que hace casi 15 años salimos de nuestra tierra, de nuestra iglesia, seguimos teniendo comunicación con nuestra casa espiritual, con nuestros pastores, con nuestras autoridades. Y miren, tuvieron el detalle de enviarnos una carta, de agradecernos, de decirnos, miren, ¿saben qué? Mándenos un video contando sus historias en nuestra iglesia. Y yo digo, wow. Y cuando empezamos a ver el montón de fotos de un templito pequeño, de lo que es ahora un auditorio más de 2.000 personas, y cuando estábamos ahí, que éramos solo como 100 en el tiempo que nosotros llegamos, ¿verdad? Porque acuérdese, yo tengo más de 20 años de ser cristiano y estar allá en aquella iglesia empezando. ¿Cómo fue cambiando eso? Yo recuerdo que para construir ese templo se vendieron tamales, se hicieron bazares, se hicieron conciertos, los jóvenes lavábamos carros, eh, para ahorrarnos la mano de obra, los jóvenes hacíamos la mezcla. Yo recuerdo que mis manos se rajaban por la mezcla, por el cemento que le decimos nos daba el sol. A veces pegábamos mal los bloques porque no éramos albañiles y teníamos que volverlos a poner. O sea, hicimos una cantidad de cosas. Hicimos una cantidad de cosas. Y yo no estoy diciendo, amados hermanos, que la iglesia es lo que es por mí, no, para nada, ni más faltaba. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera Dios nos bendijo a nosotros, a mi esposa y a mí, y al grupo de jóvenes que estuvimos ahí, todos los que nos metimos de lleno mientras estuvimos allá, y tuvimos un papel activo en la iglesia, ¿sí? Tuvimos un papel activo siendo formados, pero también formando a otros, siendo capacitados, pero capacitando también a otros. Yo recuerdo cómo nos invitaban y yo recuerdo mis inicios a mis 16 años, 17 años, nos invitaban otras iglesias a dar capacitaciones y yo como no sabía nada, ¿verdad? Yo era unas metidas de pata, pero marca Acme en un montón de cosas. Confundía el arca del Moisés, el arca de Noé con el arca de Moisés, con el arca del pacto. Metía a Jesús en el Antiguo Testamento, decía que fue Noé el que abrió el mar rojo, que fue los animales que entraron al arca de Eliseo y un champú en un montón de cosas, pero yo tenía el deseo de servir y si a mí me lo daban, yo iba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera Dios nos honró a nosotros dándonos la oportunidad para formar parte de la historia. Vamos a Puerto Rico, tuvimos la oportunidad de ser pastores del campus en la universidad. Tuvimos la oportunidad de ministrar a los profesores, a los decanos académicos, a los estudiantes, de estar ahí con ellos y fuimos parte de esa historia. Llegamos ahora a Ecuador y estamos escribiendo otra historia. Y algo que a mí me gusta mucho y eso es la gracia de Dios, es que donde quiera que nosotros vamos, hemos dejado huellas y no cicatrices. Esa es la bendición que nosotros tenemos de aportar a nuestro concilio, de aportar a la historia de nuestra iglesia, donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros vayamos, amados hermanos. Gracias a Dios, tenemos buenas relaciones,
no nos fuimos por un tema de pecado, no nos fuimos huyendo de nadie, no fue que nos sacaron, no nos fuimos por la puerta de atrás, nos fuimos por la puerta grande, nos fuimos con las bendiciones de nuestras autoridades, nos fuimos manteniendo las relaciones. La historia, amados hermanos, la historia la hemos ido construyendo nosotros. ¿Por qué? Porque amamos esta iglesia, amamos este concilio, y a raíz de eso Dios nos va abriendo puertas también para seguir trabajando y sirviendo. Miren, en 2 semanas yo termino otra clase que estoy dando los días martes para un seminario en Uruguay, ¿sí? Y eso es parte de la historia también que nosotros estamos construyendo. El papel que usted tiene, amado hermano, amada hermana, estudiante, tal vez usted diga, bueno, ahorita yo solo tengo 6 meses, como decían algunos de ustedes, yo solo tengo un año. Sí, pero están escribiendo una historia. Es más, le voy a decir esto. Mire qué bonito es esto que le voy a decir. Usted está quedando en la historia como un estudiante del seminario que está recibiendo clases, que va a recibir un diploma, que se va a graduar. Cuando alguien venga a ver los libros de los estudiantes del seminario, va a ver su nombre. Y mire qué poderoso es esto. Cuando yo fui a Puerto Rico, que no fui el primero hondureño, ¿verdad? Fuimos varios en diferentes momentos. Hubo una pastora que yo no sé si ustedes la conocen o la han escuchado, la pastora Ana Ruth Díaz, con quien tenemos una relación muy bonita. Tuvimos una relación muy bonita mientras estuvimos en Honduras. De vez en cuando hemos hablado, una pastora dirigiendo una congregación muy grande. Vamos a Puerto Rico y buscamos en los libros de los graduandos y encontramos el nombre de Ana Ruth Díaz. Ella quedó en la historia. Ella quedó ahí en la historia. Usted está quedando en la historia. Ahora, yo le doy una sugerencia. Bueno, decía mi abuela, no andes dando consejos que no te piden. Bueno, una sugerencia. Trate usted de escribir una buena historia con la iglesia de Dios. Trate de escribir usted una buena historia de testimonio, de santidad, de servicio, de amor, de defensa, de capacitación, de poner todos sus recursos para el Señor, pero también para esta iglesia, para este concilio. Mire, yo estoy sumamente agradecido con la iglesia de Dios, porque ha invertido en mis recursos, ha invertido en mi tiempo, ha invertido en mi formación, corrección. Todo lo que yo sé se lo debo a la iglesia de Dios. Y esa es mi historia. Ahora, hay otros ministros, amados hermanos, hay otras personas que sus historias con la iglesia de Dios han sido feas, han sido dolorosas, han sido traumáticas, porque usted sabe que eso pasa, pero no es mi historia. Dios tenga misericordia también de nosotros como iglesia, como denominación, porque no somos perfectos, ¿sí? Pero escriba usted su historia, escriba usted la historia en su iglesia actual, en su iglesia a la que usted va, pero también a nivel mundial. ¿Cuáles son las actitudes correctas que debemos tener desde este estudio de la historia de la iglesia de Dios? Uno, tenemos que conocerla, amado hermano. Digamos, en el buen sentido de la palabra, si usted no sabía nada de la iglesia de Dios hasta hace unos momentos, no se preocupe, usted siempre se va a ir al cielo. Usted siempre va a ser salvo, siempre va a ser salva. Pero déjeme ser un poquito hereje y blasfemo. Lo que no se le va a perdonar a usted es que después de este curso usted siga desconociendo tanto de la iglesia de Dios. ¿Sí? No, la idea es que a partir de aquí usted ya tiene más información. Usted sabe por qué nos llamamos así. Usted sabe que tenemos 14 declaraciones de fe. Usted sabe que tenemos 7 principios prácticos. Usted sabe que tenemos un libro de las minutas de nuestra iglesia en su gobierno y disciplina. Usted sabe en qué creemos, en el bautismo, en el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Creemos en el bautismo por inmersión subsecuente a la limpieza de corazón. Creemos en la justificación por la fe. Creemos en la sanidad divina. Creemos en los dones del Espíritu. Y todo eso, amados hermanos, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos en el principio de la familia, en el principio de la fidelidad. La idea es que usted sepa más de todo esto de la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Cuándo nacimos? ¿Quiénes fueron los precursores? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sostenemos lo que sostenemos? ¿Sí? Conocer la iglesia, esa es la actitud correcta. ¿Qué más? Amar a la iglesia. Mire, yo conozco lo bueno, lo malo y lo feo de la iglesia de Dios, ¿sí? Es como cuando usted está casado o casada con alguien.
Usted le conoce los lados oscuros a su pareja, usted le conoce los lados oscuros a sus hijos, su esposo, su esposa, a sus hijos, a usted como padre, le conocen su lado oscuro y no por eso dejan de amarlo. Nosotros como iglesia de Dios somos imperfectos en un montón de cosas. Nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos metido la mano humana, hemos sido sabios en nuestra propia opinión, pero algo que yo le digo como ministro de la iglesia de Dios por más de 25 años, conociéndola en diferentes países, conociendo la doctrina, conociendo la trayectoria, conociendo la historia, yo no puedo negar que Dios ha estado con la iglesia de Dios y lo seguirá estando. Aún a pesar de nuestras embarradas, aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar de nuestra mala administración en muchos casos, la iglesia es de Dios, no solo de nombre, sino de manera bíblica y teológica. Y esa iglesia es la que yo amo. Esa es la iglesia de la cual yo me enamoré. Esa es la iglesia que yo conozco. Y eso es lo que yo quiero que usted se enamore en este curso. ¿Qué más? Defender la iglesia. Ojo, que defender no es justificar lo injustificable. Defender no es decir que somos ciegos y no vamos a ver lo que está haciendo mal. No, no, no. Pero la vamos a defender, la vamos a cuidar, porque es una iglesia que sabe cuántos años tiene. Mire, la iglesia surge desde 1884, pero oficialmente en 1886. Los que son matemáticos, saque la pluma, ¿cuántos años tiene la iglesia de Dios? 139 años. Vale, tenemos más de 100 años, más de un siglo, 139 años. ¿Usted cree que si este concilio, si esta iglesia no ha desaparecido, es porque es del hombre o porque es de Dios? Yo creo que porque es de Dios, hermano. Si no hemos desaparecido, y es más, nos hemos ampliado, hemos crecido, hemos impactado el mundo. ¿Qué le dice usted eso? Que a pesar de nuestra imperfección, que a pesar de nuestra debilidad, que a pesar de todos los errores, que a pesar de todos los pecados, la gracia de Dios ha sido suficientemente propicia y amplia para lo que es la iglesia de Dios y tenemos que defenderla. No se trata de defenderlas ciegas y me voy a hacer el loco, no voy a escuchar, no. No se trata de eso. Se trata de defenderla porque es de Dios y porque también Dios en su misericordia nos da la oportunidad de ir cambiando, de ir arrepintiéndonos, de irnos poniendo cuentas con Él, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Pertenecer a la iglesia. Mire, difícilmente, es más, es casi imposible que yo me salga de la iglesia de Dios. Es imposible. Es que es un matrimonio. Y yo en un tiempo andaba, María, un anillo en mi dedo, que era como que tenía 3 sortijas en una. Y yo a cada persona que me preguntaba qué significa esa, esa sortija, yo le decía, esta sortija significa el compromiso que yo tengo a muerte con mi esposa, con Dios y con la iglesia. Eso, y por ahí tengo el anillo, ¿verdad? Dejé de usarlo porque ya, ustedes saben, bueno, al menos yo me aburro de usar los mismos accesorios. Pero ese es, la iglesia de Dios es la iglesia de mis amores. Yo pertenezco, ya soy ministro con credencial a nivel internacional. Yo pertenezco a la iglesia de Dios, ¿sí? Amo profundamente a la iglesia de Dios. Jamás en la vida por mi cabeza ha pasado salirme de la iglesia de Dios. Tal vez dejar el servicio para alguna situación, alguna función, pero nunca salirme de la iglesia de Dios. Eh, y he pasado momentos difíciles, he pasado situaciones complejas, no he estado de acuerdo con algunas cosas, me parece que tal vez cosas que suceden no las han manejado bien, me he sentido afectado en algunas ocasiones directa o indirectamente por algunas decisiones, pero yo pertenezco a la iglesia de Dios. No hay forma tal vez de salirme. ¿Qué más? Apoyando a la iglesia. ¿De qué manera? Económicamente, materialmente, de manera humana. Mire qué bonito toda esta relación que hemos construido con ustedes. Cómo desde aquí nosotros podemos contribuir a la formación de estudiantes, cómo podemos contribuir al acompañamiento pastoral, porque nosotros también tenemos pastores a los cuales les damos consejería y terapia, les acompañamos. Mire qué bonito, mañana nosotros tenemos una reunión del territorio donde vamos a asumir una nueva responsabilidad, donde nos han dado la confianza de pastorear a las familias pastorales del territorio. Mire cómo podemos apoyar a la iglesia.
no solo con dinero, sino que con oración, con material humano. Todo lo que nosotros hemos aprendido es una gratificación poder vaciarlo en los estudiantes, poder vaciarlo en aquellas personas que quieren ayuda, que necesitan ayuda. Estamos a la disposición. Servimos a tiempo y fuera de tiempo. Mire, aquí son las 10 de la noche y aquí estamos emocionados sirviendo. Otras veces nos ha tocado dar clases a las 10 de la noche, terminando a las 12, a la 1 de la mañana aquí, pero es por amor a la iglesia de Dios, por amor a las personas, a los estudiantes, por amor a aquellas personas que de alguna manera también se pueden ver bendecidos por todas las herramientas que Dios nos ha dado. Apoyarlo. Nosotros, amados hermanos, y con confianza se los digo porque con ustedes más que estudiantes somos amigos. Le hemos dado todo, todo, todo lo que Dios nos ha permitido adquirir como experiencia, como capacitación, como conocimiento. Les hemos dado todo, no nos hemos quedado con nada. Y cada vez que la iglesia de Dios dice, necesitamos esto, aquí está. Necesitamos lo otro, aquí va. Hagamos esto. ¿Por qué? Porque apoyamos a nuestra iglesia. Apoyamos nuestra hermosa denominación. Número 6, aceptar la iglesia. La aceptamos así como es. Es así. La aceptamos, hermano. Hay un principio de un escritor que una vez leí y dijo, él hablaba del cambio, ¿verdad? Y decía, cuando tú te sientas inconforme con algo, o lo aceptas o lo cambias. Yo no soy nadie, amado hermanos, para cambiar a la iglesia. Es más, ni a mí mismo me puedo cambiar solo. Necesito la ayuda de Dios, menos a una iglesia o a un concilio. ¿Sabe qué hago yo mejor cuando veo algo que no me gusta, Señor? Cámbiala tú, corrígela tú, edifícala tú, disciplínala tú, tenle misericordia tú. Y yo la acepto como es, ¿sí? Y yo no tengo conflicto con eso. La acepto con sus virtudes, con sus defectos. La acepto con sus cosas positivas, sus cosas negativas, porque no vamos a ser ciegos, tampoco triunfalistas, pero la iglesia de Dios tiene muchas cosas buenas. Ok, y les quiero presentar, y con esto vamos a terminar, cuál va a ser la ruta que vamos a llevar durante estas clases. Esto no se preocupen, yo se los voy a enviar todo. La iglesia de Dios tuvo esta ruta. En 1884 hay una inquietud en unas personas. En 1886 surge por ahí lo que yo les mencioné. Y mire cómo vamos a irnos metiendo en cada una de estas etapas históricas de lo que es la iglesia de Dios. Pero quiero que usted note algo. Mire qué interesante. Si usted se fija, esta historia, déjeme ver, falta un punto más, si no me equivoco, sí. Esta historia no es lineal. Mire que hubo un tiempo donde esto estuvo recto, estancado, hubo búsqueda, y esto es lo que representa. En 1884 hay un decaimiento, en 1886 empiezan a orar porque se sienten inquietos y quieren hacer algo nuevo, estas 7 personas. Aquí se crea la Unión Cristiana que les mencionaba, en este periodo de 1886. Y si ustedes se fijan, la iglesia tiene un despunte en 1896. Charles Cone registra en su libro que 10 años tardó para que llegara el avivamiento. La iglesia creció, se estabilizó, pero hubo un declive. Mire cómo se vino a pique otra vez la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hubo mucho fanatismo, ahí hubo mucha religiosidad, la gente pues empezó a ser muy liviana y por eso después es que surge el nombre de la santidad. La iglesia entra en un tipo de estabilización en el tiempo y vuelve a despuntarse y al final, obviamente, como les digo, no es exhaustiva la historia, hay muchas otras cosas más que han sucedido, pero hasta que al final la iglesia con otro personaje que surge después llamado Tomlinson, se separa y surge la iglesia de lo que es la iglesia de la profecía, ¿sí? La iglesia de la profecía sale de nosotros y se convierte en otro movimiento. Entonces, en esta clase vamos a hacer este repaso histórico de todo este gráfico. ¿Qué pasó? ¿Qué registra Charles Cone? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Qué positivo hubo? Vamos a dialogar con esa historia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, amados hermanos, yo les animo a que se enrolen conmigo en este viaje por la historia y que aprieten sus cinturones porque nos vamos en esta aventura. Amén.
Para terminar la clase, porque tengo unos minutos, ¿con qué se quedan en esta primera sesión de hoy, en esta primera clase de este curso? ¿Con qué se quedan? De querer preguntar más, de querer saber más del trasfondo de la iglesia de donde nos congregamos y no quedarnos con, y tal vez poner más atención en esas cosas. Ok, muy bien. Gracias, Vane. ¿Quién más? Pienso Pastor. que conocer más de la historia que usted nos comenta, no conocemos nada, pero es súper importante conocer la historia, ¿no? Sobre todo como es de la iglesia. Conocemos historia de nuestra familia tal vez, pero la iglesia, que es lo que estamos viendo ahorita, debemos de conocerla y como dice mi hermana Vane, preguntar también, porque hay muchas dudas que tenemos y en veces tal vez por timidez o algo no preguntamos, pero todas las preguntas son buenas, ¿verdad? Entonces sí me quedo con eso, de investigar más y conocer más de la historia. Ok, gracias, Aaron. Ok, ¿quién más? Amén, pastor. ¿Se Sí, escucha? claro que sí. Mire, es pregunta, a lo mejor me la contesta en la otra clase. Es Sí. pregunta ¿por qué se tiene que esperar a estar en un instituto para aprender estas líneas, esta historia de la Iglesia de Dios? He estado desde chamaco a veces en la Iglesia de Dios, tengo pastores en la Iglesia de Dios y, y nunca ni en la escuela dominical se ha hablado de dónde Mm, viene la Iglesia de Dios. Es una pregunta, a lo mejor ahorita no se puede por el tiempo. sí, Me sí, gustaría, ¿por qué tenemos que estar en un instituto bíblico para aprender? ¿Y la otra gente qué va a pasar? Es sí. una pregunta. Muy bien. Y una buena pregunta. Sí, Dios una me lo pregunta bendiga, muy hermano. válida. Intento darle respuesta en la siguiente clase. Claro Iniciemos que con sí. esa pregunta y tratar de darle Ya. respuesta. Pero buena pregunta. Sí, Amén, pastor. Pues yo sí. me quedo con querer conocer más de la historia de las iglesias de Dios, Ujú, pero lo que más es lo que dejar historias buenas y ujú, amar a la iglesia, como yo le digo a mi esposo, a mis hijas, amarlos tal y como son, porque nadie somos perfectos y yo también soy imperfecta. Son amarlos y trabajar en todo lo que nos ponga los pastores. muy bien. Gracias, María. Muy bien. Ok, con Marlene terminamos orando. Después de su opinión, Ok. oramos. Sí, sí, Marlene. Me quedo, una de las cosas que me quedo con esta clase es querer aprender más y, y me quedo con la pasión que usted tiene por esta clase. O sea, me transmite esta pasión por esta clase. O sea, ¿sí me entiende? O sea, Sí, verlos, oírlo hablar de la pasión que siente por la iglesia de Dios, por lo que sabe, eso me cautivó, me motiva a querer ujú, aprender más de esta clase. ok. Gracias, Marlene. Qué bueno. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, como dijo aquel. Y oramos para que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo y a escribir nuestra historia. Con nuestra amada Iglesia de Dios. Amén. Oremos. Señor, te queremos dar gracias en esta noche por este inicio de clase. Gracias porque tú nos permites, Señor, podernos acercar a nuestra historia como Iglesia de Dios, como concilio, con otros lentes, con otros ojos, con otra mentalidad, con otra actitud. Señor, gracias porque estos espacios nos permiten a nosotros tener estos diálogos, tener este aprendizaje, conocer, Señor, un poco más. Yo te pido que en el corazón de estos estudiantes, de estos siervos, hombres y mujeres, Señor, que son parte de este programa de estudios, también arda en ellos una pasión por servirte, por amarte, pero también por amar esta iglesia, este concilio, este movimiento, que a mí no me queda la menor duda que es una iglesia que surgió en tu corazón. Señor, no por nada tenemos más de 100 años. 100 años se dicen fácil, pero en todos estos 139 años tú has sido fiel, has sido bueno
nos has acompañado en la historia, has pasado, Señor, la posta a diferentes líderes a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica, y también aquellos, Señor, que formamos parte de algún cuerpo pastoral en nuestros países, pero que también formamos parte, Dios, de una iglesia local, tal vez no como pastores titulares, tal vez no como maestros, pero sí como servidores, como diáconos, como cantantes, como maestros de escuela dominical, haciendo, Señor, esa historia. Tal vez nuestros nombres, Señor, no los van a registrar ningún historiador. Tal vez el nombre de Gerardo Llanes no va a aparecer en ningún libro de historia. Tal vez el de Vanessa, de Aarón, de Juan, de Marlene, de María, tampoco, Señor. Pero sabemos que en la eternidad tú estás viendo lo que hacemos por tu reino y por tu iglesia. Y tal vez, Señor, nuestros nombres no estarán en el libro escrito de nadie, Señor, como historiador. Pero habrá gente que nos va a recordar por ese abrazo, por esa palabra de ánimo, por esa oración, por ese canto, por esa enseñanza. Y qué mejor libro, Señor, qué mejor lugar en el que nosotros podemos estar si no es en la vida de la gente con esos actos de servicio. Que nos recuerden, Señor, de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Por favor, échenle un vistazo al sílabo y tranquilos, ¿verdad? Ya saben que ese tema pues es para facilitarles las cosas y para que ustedes también puedan hacer sus trabajos académicos para aprobar la clase. Dios les bendiga. Una buena noche. Amén, Bendiciones. 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 Dios les bendiga. Amén.